ya teniendo esta definición del signo de una permutación, si lo combinamos con lo que dijimos antes, estamos mostrando que en efecto existe este signo, más o menos, que va a depender de sigma, y este signo va a ser precisamente el signo de una permutación. Entonces, lo que tenemos es que si f es una función multilineal y alternante, si tomamos k vectores y una permutación de los k elementos, lo que vamos a tener es que f de v sigma 1, v sigma 2, v sigma k va a ser signo de sigma multiplicado por f de v1, v2 hasta vk. Y eso nos va a decir lo siguiente. Esto quiere decir que si la dimensión de v es n, entonces la dimensión del conjunto de funciones multilineales alternantes de vk en f es n escojo k. El número era el siguiente. En realidad la fórmula no la vamos a usar, sino será el número de subconjuntos con k elementos de el conjunto de n elementos. ¿Sí? Y eso, bueno, ya básicamente teníamos, lo teníamos aquí. Por lo menos habíamos dicho que de fijo necesitamos un conjunto de k elementos. No podía haber elementos repetidos en una k tupla, o si no la imagen de f sería 0. Pero lo que hemos dicho y queríamos mostrar era que ya teniendo un orden teníamos todos los demás, y eso fue lo que acabamos de mostrar. Entonces, nosotros sabemos que el conjunto de tensores f y k, donde I1, I2 hasta IK son una k tupla, tomando estos, eso sí, estos eran de la base dual, F1, F2, Fn, base de U estrella, y típicamente los cogemos como dual de una base V1, V2, hasta Vn. Entonces sabemos que este era base de el conjunto de funciones multilineales. Y eso nos llevaba a que en general, si f es una función multilineal, entonces existen índices de tal forma que f es la suma de estos de aquí, variando sobre todos los índices posibles. A veces se escribe como k sumatorias. Lo importante es que todos los índices aparecen aquí. Pero lo que dijimos es que si f es alternante, si f no solo es multilineal, sino que es alternante, entonces nosotros sabemos que si hay repeticiones, si hay repeticiones, lo puedo escribir así. ¿Qué quiere decir que hay repeticiones? Bueno, que la cantidad de elementos es menor que k. Entonces sabemos que a sub i1, i2 hasta ik, sabemos que es 0. Y lo otro que sabemos es que a sub sigma i1, sigma i2, sigma
y K, bueno, eso terminaría siendo el signo de sigma multiplicado por el coeficiente AI1, AI2 hasta IK. ¿Ok? Precisamente por lo que le hace a los vectores de V, ¿verdad? Porque si le damos vuelta, obtenemos el mismo valor, pero con diferente imagen. En general, F de VI1, VI2 hasta VIK es precisamente el coeficiente que está aquí, el A sub I1, I2 hasta IK, ¿verdad? Porque cuando evaluamos esta suma en los vectores de la base, nos va a dar 0 a menos de que tengamos el orden correcto. Entonces, por un lado tendríamos F de la catupla de la base y por otro lado tenemos este tensor que nos da 1 solo cuando tenemos esa catupla correspondiente y 0 en todo lo demás. Entonces, ya conociendo el signo, pues nos diría que el signo de todos los demás es más o menos el signo del que ya está dado, dependiendo si la permutación es par o impar. Entonces eso lo que nos va a decir es que el conjunto, nosotros sumamos sigma Sn, el signo de sigma y el tensor Fi1, Fi2 hasta Fik, donde, y como aquí estamos considerando permutaciones, solo tenemos que considerar un orden de los índices. Entonces podemos tomar el primer índice como el más pequeño y así sucesivamente. Este de aquí es base de el conjunto de funciones multilineales y alternantes. Es fácil ver que estos son LI, porque cada uno de ellos es una combinación lineal. Cada elemento que está aquí es una combinación lineal de elementos de la base que no se repiten. No se repiten para ningún otro catupla de índices o conjunto de índices. Entonces, la independencia lineal es clara y por esta propiedad que está aquí, tendríamos que es un conjunto que genera. Además de que al evaluar, bueno, por la forma que está hecho con permutaciones, vemos que tiene esa propiedad de las transposiciones. O que si ponemos dos iguales, vamos a tener 0. Entonces aquí lo que vemos es que hay n escojo k elementos. Ya estamos listos para dejar de hablar de funciones multilineales y alternantes y hablar más específicamente de lo que es el determinante. Porque si regresamos al inicio, el determinante es la única función que es multilineal alternante sobre las filas de las matrices, n filas, matriz n por n con n filas. Vean que el determinante que nos están diciendo aquí, lo que nos está diciendo esa descripción, es que el determinante, primero que todo, debe pertenecer al conjunto de funciones multilineales alternantes con n entradas, y cuando hablamos de matrices, los vemos como vectores en Fn. Y vean lo siguiente. Corolario, la dimensión del conjunto de funciones multilineales y alternantes en Fn, Sn, escojo n. Y esto es 1. Hay solo un conjunto con n elementos. Eso nos dice que en esencia existe una función, o bueno, va a existir, existe una función f en este conjunto, tal que f genera todo el espacio, ¿verdad? Es un espacio de dimensión 1. La propiedad que queremos que el determinante
determinante de la identidad es lo mismo que sea el determinante de E1, E2 hasta N. Queremos que esto nos dé 1. Y hay una función que tiene esta propiedad. Vean que aquí dicen nosotros tenemos una base del espacio dual. Tenemos una base del espacio de funciones multilineales y alternantes. Que es tome una base dual y considere estas sumatorias. Que por cierto, podemos definir esto de aquí como el producto exterior de I1, I2 hasta IK. Entonces, por definición, para usar una notación más corta, podemos definir este producto, lo que llama el producto exterior. Entonces aquí dice que tome una base dual y considere todos esos productos exteriores. Tenemos una base. Entonces hagamos eso mismo, consideremos una base del dual. ¿Pero cuál base? Bueno, como queremos que la identidad sea mandada a 1, vamos a considerar F1, F2 hasta Fn, la base dual de la base canónica. Y considerar el determinante va a ser precisamente el producto exterior de estos que están aquí. Precisamente esta suma y es fácil ver que, bueno, que si hablamos del determinante definido de esta forma, en E1, E2 hasta N, pues lo que vamos a tener es sumatoria de sigma en Sn, el signo de sigma, y aquí me faltaron los sigmas. Arriba también me hacen falta los signos. Entonces, déjenme pensar aquí un momento. O sea, lo que dijimos es que conocemos el orden de, si conocemos un orden de un tensor, conocemos todos sus órdenes. Entonces, aquí está la entidad. Vamos a permutar los índices. Entonces, pongámoslo aquí bien. Esto, lo que estamos haciendo es, queremos los tensores en todos los órdenes posibles. Sigma 1, sigma 2, sigma n. Estamos hablando en E1, E2 hasta N. Y si tenemos una permutación que no es la identidad, el tensor nos va a dar 0, ¿verdad? Porque esto de aquí es precisamente el producto de F sigma 1 evaluado en E1, F sigma 2 evaluado en E2, hasta F sigma n evaluado en En. Y esto nos da 1 solo cuando I coincide con sigma I. Bueno, entonces, la única permutación que aparece es la identidad. Y en la identidad el signo es 1, entonces nos va a quedar 1. Entonces, eso nos dice, el determinante existe, o sea, existe esta permutación, existe esta función multilineal alternante que tiene esta propiedad y es única. Es única porque la dimensión es 1, no puede haber otra. Todas las demás serían un múltiplo de esta que definimos
y como múltiplo, el determinante de la identidad sería lambda veces el determinante de la identidad, dependiendo del lambda que estemos escogiendo. La definición del determinante en matrices es que si A es una matriz n por n, entonces con filas v1, v2 hasta vn, el determinante de A sería precisamente el determinante de estas filas. Entonces tenemos, en realidad son dos funciones diferentes, pero como se comportan igual, básicamente identificando las matrices con fn a la n, y básicamente es la misma función. Entonces, hagamos los casos pequeños. En realidad ya habíamos examinado uno, pero regresemos un poquito al inicio. ¿Qué pasa cuando n es igual a 2? Si tenemos, bueno, una cosa es que a veces se usa también la notación A, entre barras, para denotar el determinante de una matriz A. Y esto es más cómodo cuando hay muchos determinantes en juego. Entonces, ¿qué pasa si A es una matriz de la forma ABCD? Entonces, lo que habíamos dicho era usar la multilinealidad. De hecho, lo habíamos hecho antes, solo que con una notación diferente. Pero veamos las propiedades. Es lineal en cada entrada, es alternante y en la identidad A1. Entonces, este de aquí lo podemos expresar usando linealidad en la primera entrada. Bueno, la primera fila es AB, la podemos escribir como A,0 más 0,b. Nos va a quedar esto. Más 0b, CD. Descomponiendo la segunda fila de la misma forma, vamos a tener determinante de A0, C0, más A0, 0D, y descomponiendo este de aquí, lo que vamos a tener es 0B, C0, más 0B, 0D. Entonces aquí estamos usando la multilinealidad, todavía no hemos usado que es alternante. Bueno, vamos a usar un poquito más de linealidad para decir, podemos sacar una A y una C a factor. Una A de aquí y una C abajo. O sea, básicamente es la linealidad. Entonces nos quedaría 1, 1, 0, 0. Hacemos algo parecido al siguiente, sacamos A y D y nos queda 1, 0, 0, 1. Aquí sacamos una B y una C y nos queda 0, 1, 1, 0. Y entonces, siguiente sacamos B y D y nos queda 0, 1, 0, 1. Entonces, usando que es alternante, esto nos da 0, esto nos da 0. Y esta, bueno, sabemos que es un 1, ¿verdad? Esa es la identidad. Entonces esto nos da AD más, y usando que es alternante, podemos intercambiar dos filas y nos va a salir un menos. Entonces, menos BC, y aquí intercambiar dos filas nos queda 1, 0, 0, 1. Es de nuevo la identidad, determinante es 1. Entonces tenemos AB, AD menos BC. Entonces ahí está, pues aquí lo que usamos fue las tres propiedades. Usamos multilineal, separamos cada fila y vimos que era alternante para decir esto es un 0 y este es negativo el otro. Entonces aquí hay una permutación que es una transposición. ¿Qué pasa cuando n es 3? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, la estrategia sigue siendo la misma. Uno puede decir, bueno, esto se separa
ABC se puede escribir como A00 más 0BC 0 más 00C. Entonces, para escribir esto como A00. Voy a copiar esto de aquí porque vamos a ver varias veces. Y esto de aquí. Este. Aquí. Este. Aquí. Aquí. 0B. 0C. Entonces podemos descomponer cada uno de ellos en tres partes. Básicamente, no, esto es sumando por la multilinealidad. Y podemos separar, por ejemplo, el tercero, el primero. Lo podemos separar en 0, A0, D00, GHI. Lo podemos separar en A00, 0EF, GHI. Y lo podemos separar en A00, 0, 0, este aquí F era un 0, es un F, GHI. ¿Sí? Y bueno, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, este que de arriba es lo mismo que AD por 110000 GHI. Entonces va a ser 0. No hace falta dividirlo más. Pero faltaría dividir la tercera fila. Pero bueno, en este caso va a dar 0. Ya desde aquí a 0. Y de nuevo podríamos dividir este que está aquí. Entonces este de aquí sería A00, 0E0 y nos queda G00. Nos queda A00, 0E0, 0H, 0 y nos queda A00, 0E0, 0, 0I. Pero aquí vamos a ver que este se hace 0 y que este se hace 0. ¿Verdad? Básicamente porque sacando en el primero factor común A y G, de la multilinealidad sacamos el escalar A y el escalar G, nos queda 1, 0, 0 y 1, 0, 0, tanto primera y tercera fila. Y similarmente el segundo. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, para rescatar, bueno, hacemos lo mismo con los otros términos. Aquí tal vez para rescatar rápidamente los que no se hacen 0. Bueno, este de aquí, el término que queda es el término A0000F, 0H0. Entonces, de momento tenemos dos términos que no se van a anular. Y de nuevo, bueno, podemos hacer lo mismo con los otros. Aquí lo voy a hacer un poco más rápido. Entonces teníamos 0B, 0, DEF, GHI. Entonces, primero separando la segunda fila. Esto nos va a quedar dos términos. 0E, 0, D, 0F, GHI, más 0B0. Ay, este era un 0 aquí, este es un 0. Y este 0, 0F, GHI. Bueno, aquí dije dos términos porque el del medio se va a cancelar. Va a ser un 0. Podemos ver como es alternante que va a ser 0. Y de nuevo descomponemos cada uno de ellos. ¿Sí? Y aquí podemos ver que el único que sobrevive es 0B0, D0, 0, 0, 0. Y de forma similar, aquí el que sobrevive es 0B0, 0, 0F, G, 0, 0. Entonces vemos que estos son los que sobreviven, básicamente porque esas son las permutaciones.
Entonces, el que nos queda es 00C, DEF, GHI. Pues aquí lo dimos de nuevo en dos determinantes. C, D00, H, GHI. Y nos queda 00C, 0E0, GHI. El término que hace falta termina siendo 0. Y aquí lo que vamos a tener es 0, 0C, D00, 0H0 y 00C, 00, 0E0, G, 00. Entonces estos son los 6 términos que sobreviven. Vemos que son todas las permutaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las permutaciones? Bueno, las permutaciones, tenemos la identidad. Veamos, por ejemplo, qué pasa con una transposición. Si cambiamos el 2 con el 1, entonces esta transposición, bueno, va a corresponder, por ejemplo, en la primera fila tenemos al 2 y en la segunda fila tenemos al 1. Entonces, básicamente es esta permutación de aquí. Entonces, como ven, sobreviven 6 términos. Entonces, básicamente está asociado con 0B, C, D0000. Sobreviven 6 términos. Bueno, ¿qué pasa con estos términos? El primer término es AEI 000. Y aquí este es lo mismo, que es factor común AEI, y nos queda la identidad. Entonces, esto es igual a AEI, B con signo positivo. Y esta es la identidad. Básicamente, la identidad tiene signo positivo. Tenemos un término que es A00, 00F, 0HI. Entonces, de nuevo sacamos A, F, 0, H, y nos queda 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y esto es igual a menos AFH por el determinante de la identidad, intercambiando dos filas de lugar. Es porque es alternante. Tenemos 0 es 0, D es 0, 0 y 0, 0i. Esto sería lo mismo que B de i. Nos queda 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y este de aquí es el nuevo negativo, B de i. ¿Okay? Y este de aquí, bueno, es la transposición que teníamos aquí. También lo escribimos como 2, 1 o 1, 2. La transposición. De hecho, el de arriba, transformación, esta transposición 2, 3. Todas las transposiciones van a ser negativas. Luego sigue término 0, B, 0, 0, 0, F, G, 0, 0, B, G, F, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Este que está aquí no es una transposición. Esto sería menos B, G, F. Si intercambiamos primera y tercera fila. Pero volvemos a intercambiar una fila. 1, 1, 1. Entonces ya queda terminado B, este determinante.
Básicamente aquí tenemos la transposición 1,3 y la transposición 3,2. Voy a escribirlo en este orden. Primero se hace izquierda y luego derecha. No, perdón, primero se hace derecha y luego izquierda. Aquí tenemos 4. Nos hacen falta estos dos. 0, 0, C. D, 0, 0. 0H0. Entonces, para que antes DSH 001, 100, 010. Y aquí hay que hacer dos transposiciones para obtener la identidad. Entonces, esto es DSH, el determinante de la identidad, que es 1. Y el último, 00C, E0 y E00. Esto sería CEG por 001, 010, 100. Y esta es una transposición, intercambiando 1 con 3, nos da menos CEG por el determinante de la identidad. Eso. Aquí, básicamente, si no usamos nada de teoría, bueno, solo las definiciones, E, E, F, G, H, I, lo que estamos diciendo es que este de aquí es AED, AEI, perdón, y que menos AFH menos BDI más BFG, voy a poner en el orden, F, qué raro, bueno, BFG, no importa, creo que ya le cambié el orden a alguno. Ok, y estos están aquí, más PCH de PCH, CDH, voy a escribirlo así, y menos CE. Esa es la fórmula determinante para una matriz 3×3. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es la fórmula en general? En general, vamos a encontrar el determinante si usamos esta definición que está aquí arriba. Entonces aquí, bueno, ya ven como haciendo permutaciones. Ya lo probamos en general, pero se ve caso n igual 2 y 3, vamos viendo como el determinante existe y además es único. O sea, existe una función que cumple estas propiedades y lo puedo determinar en función de sus entradas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar una fórmula con permutaciones. Entonces, vamos a ver esto, es que si A es una matriz n por n, digamos que A tiene entradas a sub ij, entonces el determinante de A, ven que aquí hay 6 términos arriba, ¿verdad? Esperamos uno por cada permutación. Entonces, considere todas las permutaciones, sume sobre cada una de ellas. El signo que aparece va a depender de la permutación. Y vamos a tener que escoger una entrada en cada fila y esto se va a tomar usando esa permutación. ¿Okay? Bueno, esto que está aquí no es la forma más sencilla de calcular el determinante en general. Entonces vamos a deducir otra fórmula también para calcular el determinante y revisar un poco sus propiedades. Pero es bastante útil para deducir algunas propiedades del determinante también. Por ejemplo, esto que está aquí arriba nos dice que el determinante es un polinomio. Un polinomio con n cuadrado variables, ¿verdad? Es una variable por cada
por cada entrada de la matriz y que tiene un grado n, donde el grado de polinomios en varias variables es la suma de los grados de cada variable, en cada monomio. Bueno, verifiquemos esta fórmula. En realidad, con lo que tenemos ahorita no es complicado, y es porque si las filas de A son V1, V2 hasta Vn, nosotros tenemos que Vi es la iésima fila de A. Entonces podemos escribir como AI1 por E1 más AI2 por E2 hasta AIN por EN. Y el determinante, nosotros sabemos que el determinante de A sería el producto exterior de la base dual de la base canónica, hablado en los vectores V1, V2 hasta Vn. Entonces esto nos da una sumatoria en la que aparecen las permutaciones. Tenemos el signo de la permutación y nos aparece el producto tensorial de una permutación. Y esto evaluado en V1 hasta Vn. Bueno, recuerden que esto es, el producto tensorial es evaluar en el producto correspondiente. Primera entrada con primera función, segunda entrada con segunda función. Y en este caso nosotros tenemos que como esta es una base dual, si aplicamos el funcional FJ en VI, esto nos da precisamente A sub IJ, ¿verdad? Porque lo que tenemos es que esta es la suma desde K igual 1 hasta N de F de A sub IK por E sub K, y por como está definido el funcional, perdón, este es FJ, como está definido el funcional, se anulan todos excepto en el correspondiente, es una base dual, entonces nos queda A sub IJ. Entonces, este producto que teníamos aquí arriba, esa suma que teníamos allá arriba, se vuelve un producto, perdón, entonces este es F sigma 1, está siendo evaluado en V1, sí, V1, F sigma 2 está siendo evaluado en V2, y F sigma n está siendo evaluado en Vn. Y lo que dice arriba es que, bueno, este primero de aquí sería A sub 1, sigma 1. Este de aquí sería A sub 2, sigma 2. Y este de aquí sería A sub n, sigma n. Entonces es precisamente lo que queríamos mostrar. Bueno, entonces una fórmula que sí tiene sus componentes, ¿verdad? Involucra permutaciones y que pueden ser bastante términos porque n factorial pues son muchos términos, ¿verdad? Si n es 4, ya tenemos 24 términos en esta sumatoria. Pero aún así es una fórmula que es bastante pues cerrada, bastante también explícita. Nos da toda la información que ocupamos del determinante. A la hora, bueno, en la práctica, como les decía, vamos a tener muchas sumatorias como para estar considerando cada una de ellas, pero para algunas propiedades va a ser bastante útil. Un par de preguntas. Primero un ejercicio. Sería el siguiente, que pruebe que si A es una matriz triangular,
Bueno, triangular puede ser superior o inferior. Superior quiere decir que no hay, que todo entra bajo la diagonal cero, y superior e inferior quiere decir que todo entra sobre la diagonal cero, pero la prueba sería la misma. Entonces, que si A es una matriz triangular, el determinante de A es el producto de las entradas en la diagonal de A. Es un ejercicio. Y el siguiente es una pregunta que es, bueno, muy importante para entender los determinantes. Y es, pregunta. Entonces es bueno que piense el ejercicio para la siguiente clase. Y la pregunta sería, eh, ¿cómo se comporta el determinante de A al realizar operaciones elementales? Elementales a las filas de A. Entonces tenemos esa par de preguntas. Bueno, agreguémosle un ejercicio adicional que también vamos a hacer en la próxima clase, un ejercicio. Pruebe que el determinante que ha transpuesto es lo mismo que el determinante de A. Entonces también verificar esto